el 13 de agosto, como si fuera un regalo al exdictador, dictaron la resolución 574 de 13 de agosto, donde hacen como especie de una renovación del sistema productivo cubano, del sistema estatalista de las VPC, sin mucho cambio, pero para engañar, pensamos nosotros un poco, a la opinión pública internacional con respecto a los movimientos que se están haciendo en Cuba, democratizadores, de transformaciones, cuando realmente en este instrumento legal continúa la tutela del Estado sobre las formas de producción, continúa el arbitrio de los delegados de las autoridades agrarias estatales en cuanto a las decisiones de estos tipos de instituciones y, por lo tanto, continúa la limitación de la autogestión y la limitación de sus producciones, de sus ventas, de la libertad de empresa. Ya en los años 90, producto de todo el desastre que se produce en la agricultura cubana, ellos hacen esas transformaciones y es cuando sucede, puedes avanzar, es cuando sucede las transformaciones a las que nos hemos hecho referencia nosotros de las VPC. Puedes avanzar, sí. Exactamente, se continúa, que es lo que yo he estado aquí ahora en este momento. A ver, así, ¿ven ahí ustedes también? Sí. Bien, entrega de tierra en su fruto. Bueno, como ustedes pueden ver ahí, esto fue en el año 92, donde se hace todo ese giro de entregas de tierra que culmina después con el decreto, porque nada de esto dio resultado. El pueblo siguió pasando necesidades y sus penurias, entonces culmina después con el decreto 259, que es el usufructo amplio que dieron de la tierra hasta 3 hectáreas inicialmente, y ahora ya las nuevas transformaciones que hay en cuanto a eso pueden llegar hasta casi 10 caballerías de tierra. Los productores privados pueden optar por esa formulación nueva que hace el gobierno. El Ministerio de la Agricultura está organizado en Cuba ahora en este momento. Esta es la organización actual que tiene ese organismo del Estado que se ocupa de los problemas agrícolas. Un ministro con un aparato de secretaría, con un viceministro primero, 4 ministros, 28 direcciones administrativas y 5 departamentos independientes. Ese es el aparato que controla. Así está estructurado ese organismo a nivel de territorio y a nivel de municipio en este momento. Quiere decir y está normatizado todo a los efectos de que hay un control férreo de la producción agraria y de la individualidad también. Después van a ver todo lo que me pasó a mí como testimonio, ¿no? Para que ustedes entiendan. Bien, y entonces están los institutos de investigaciones que lamentablemente Cuba, que sí es algo interesante, con una fuente científica muy buena, muy avanzada, sin embargo, los logros científico-técnicos no los la mayoría de los científicos no los pueden aplicar porque no, en primer lugar, por falta de tecnología, por falta de presupuesto y porque el gobierno tampoco le da la posibilidad a que haya una apertura al mercado internacional de la ciencia y la técnica. Todo está controlado y regulado. Bien, puedes pasar si quieres. Bueno, seguimos ahí. Bueno, ya esto es en el año 2009 que se produce el decreto ley 259 al que hemos hecho referencia. Este decreto ley se fundamenta, quiere decir, el Consejo de Estado se pronuncia en cuanto a esta norma legal atendiendo a estos elementos jurídicos, al Código Civil, al 125 que establece el usufructo y al artículo 16 y 19 de la Constitución que hay un control sobre la actividad productiva individual y entonces una potestad que tiene el Estado para dictar ese decreto, al que en este momento ese decreto ley sigue siendo un decreto ley confuso, en primer lugar porque ni se dan los créditos agrarios a los que han hecho referencia, a pesar de que hay una normativa sobre los créditos agrarios, ni tienes la posibilidad de tú optar individualmente por adquirir tus bienes porque el sistema de importación en Cuba está controlado
Eso es importante que se conozca. Ningún productor tiene el acceso de ir a un dealer, de ir a un estacionamiento y poder adquirir tecnología personalmente. Esto todo es basificado a través de asignaciones que da el Estado. Y entonces esas asignaciones vienen descentralizadas y se entregan según lo estimen ellos conveniente. Y aún así, en este momento, el país tiene una situación en cuanto a las inversiones agrarias muy indefinida. De hecho, los planes de inversiones que tiene el país no están destinados, los grandes planes de inversiones que tiene el país en este momento no están destinados hacia el sector agroalimentario. Está destinado hacia el turismo, la minería, la energía, el petróleo, y hasta ahora la agricultura no tiene destino sobre el proceso inversionista, y ellos están diciendo que en Cuba existen producciones. Van a ver algunos hechos sobre eso después. Bien, puedes continuar para darle agilidad a todo este proceso. Bien, como ustedes comprenderán, aquí están las entidades que pueden recibir tierras en usufructo: empresas, UPC, granjas estatales de nuevo tipo, CPA y CCS. Los pequeños agricultores y personas naturales tienen derecho. Aquí se incorporó algo interesante, y es que personas naturales extranjeros de residencia permanente en Cuba pueden optar, que es algo novedoso también, ¿no? Porque hay que decir que tiene de novedoso. Bueno, al parecer tiene novedoso que un residente natural en Cuba, extranjero en Cuba, puede optar por ser usufructuario de una tierra y la puede someter a la explotación. Eso es algo interesante. Bien. De todas maneras, tiene que entrar después por el camino, ¿no? Va a estar sujeto a que no pueda hacer importaciones de ningún tipo de tecnología porque son centralizadas. Va a estar sujeto a todo. Por lo tanto, es una solución aparentemente social, política, para darle una imagen que al final da el traste con la realidad que se vive en el país. Puedes continuar. Sí, ya, esa parte puedes irle dando extinción, correcto, reestructuración, correcto. Bien. Bueno, producto de todo esto, nosotros llegamos a la conclusión de la necesidad de hacer una propuesta al gobierno de cómo realmente salir de la situación de catástrofe que tiene el país. Y hicimos un proyecto de propuesta de ley agraria encaminado. En primer lugar, sabemos que es una propuesta, se lo planteamos con toda transparencia, que es una propuesta para la transición democrática, y es una propuesta para la libertad de la propiedad, que es lo que le hace falta al país. Esa propuesta de ley tiene en los temas de transmisión de la herencia, en los temas de transmisión de la propiedad, tiene algo que no tiene toda la legislación agraria que tiene el sistema, la dictadura comunista. Y está relacionado, en primer lugar, a que se pueden hacer las donaciones, que en este momento no está aprobada la donación. Se pueden hacer las transmisiones libres. No tienes un porqué, tú siendo familiar, de tener que estar trabajando y estar vinculado a la tierra. Si tú, por los derechos históricos y consanguíneos, tú puedes ser heredero de tu tierra, heredero de la propiedad de tu familia. Y por lo tanto es una forma, es un proyecto que realmente se sustenta en la legislación civil, sucesoría civil, en la legislación civil general, en cuanto a los distintos tipos de actos de transmisión, de tú poder optar por la liberalización tuya, de poder permutar tu tierra, de poderla vender, de poderla arrendar, de disponer. Bueno, en Cuba, por la situación que hay, un poco que se entra en la discusión de la función social que la Constitución del 40 le dio a la tierra. Bueno, sí, esa función social se mantiene en ese proyecto de ley, partiendo la necesidad que tiene el país, que tiene en producir para la sociedad, porque tiene tierra suficiente y muy productiva para poder llegar. Bueno, esa función social sí se mantiene, pero ahora con una liberalización del mercado. En este sentido, el proyecto de ley trata también el sistema cooperativo como un sistema abierto. Convierte a estas cooperativas de producción agropecuaria en el proyecto, para no hacer tedioso toda esta, porque aquí hay cosas legales de trascendencia que puede ser que hoy no podamos entender todo, y lo que quiero es llevarle a ustedes las ideas principales de este proyecto. Está relacionado fundamentalmente
a que pueda haber una transición democrática en el país en cuanto a la tierra y que los actuales propietarios puedan transmitir sus propiedades conforme a la legislación internacional que hay de transmisión de las propiedades. Este proyecto lo contempla de esa manera. Y en ese sentido, soluciones rápidas y democráticas, la producción correcta. Bien, nosotros planteamos incluir como propietario a los residentes extranjeros también. Hay una excepción, hay un detalle en este proyecto, y es cuando podemos declarar nosotros el latifundio, y el latifundio se va a declarar única y exclusivamente cuando usted como productor tiene menos del 75% de tu tierra no está en producción. Cuando el menos del 75% de tu tierra no está en producción, nosotros consideramos que estás obrando, según la extensión de la tierra, estás obrando en que tu tierra se convierte en ociosa. Quiere decir, no es una tierra baldía, es una tierra improductiva, y entonces empezamos a analizar el expediente. Eso lo contempla la ley. Establece un máximo de tierra aproximadamente, si no me equivoco, sobre 100 caballerías de tierra. Inclusive, extraordinariamente, un propietario puede llegar hasta 200 caballerías de tierra en las compraventas que se efectúan, porque también la tierra en Cuba está muy sesionada ya en este momento, y en una transición no va a haber una explosión de concentración inmediata de la tierra. Y entonces sí damos esas opciones de un límite mínimo y un límite máximo de propiedad para no llegar al latifundio, al famoso latifundio. Eso está en el proyecto concebido.